Mi mamá se rió y dijo, tampoco es como si estuvieras haciendo algo importante, después de ofrecerme como el niñero de tiempo completo y sin goce de sueldo de mi hermana. Así que dejé de presentarme y todo su sistema familiar colapsó. Tengo 31 años. Y hasta hace poco, honestamente creía que estaba haciendo lo que hace un buen hijo, estar presente, ayudar, mantener la paz. Esa creencia duró justo hasta el día en que mi mamá decidió, sin preguntarme, que yo era ahora la solución permanente a los problemas de cuidado infantil de mi hermana. No era de ayudar, no era de cubrir un rato, era permanente. Y lo dijo con esa sonrisa que me indicaba que ya había tomado la decisión. Empezó con poco, lo cual probablemente sea la razón por la que no me opuse con suficiente firmeza al principio. Recibí una llamada de mi mamá un martes por la tarde, mientras yo estaba en medio de responder correos para mi trabajo remoto, home office. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Solo dijo, tu hermana está abrumada. Le dije que te llevarías a los niños después de la escuela esta semana. Recuerdo haber hecho una pausa, mirando mi laptop, esperando el resto de la oración. Alguna explicación, alguna discusión, algo que implicara que yo tenía opción. No llegó nada. Cuando le dije que tenía trabajo, se rió. Literalmente se rió y dijo, de todos modos estás en la casa. Tampoco es como si estuvieras haciendo algo importante. Esa debió haber sido la primera señal de alerta, pero me la tragué. Siempre lo hago. Siempre he sido el flexible de la familia, el que no tiene compromisos reales ante sus ojos. No tengo hijos. No estoy casado. Aún no tengo casa propia. Así que, de alguna manera, a lo largo de los años eso se tradujo en que yo estuviera infinitamente disponible. Me dije a mí mismo que sería solo por unos días. Temporal. Esa era la palabra que mi mamá seguía usando, como una canción de cuna tranquilizadora, solo es temporal. Jorge, tu hermana solo necesita ayuda para volver a ponerse de pie. Mi hermana Elena es 2 años mayor que yo y tiene 3 hijos menores de 10 años. Ella también tiene un largo historial de cosas que simplemente le pasan. Los trabajos se le caen, las niñeras renuncian, los planes cambian a última hora. De alguna manera, todo eso siempre cae en las manos de alguien más. Y la mayoría de las veces, ese alguien soy yo. Cuando llegué esa primera tarde, sus hijos pasaron corriendo junto a mí como una pequeña manada. Zapatos a medio poner, mochilas abiertas, migajas cayendo al piso. Elena apenas levantó la vista de su celular. Me dijo, ¿ya comieron? La tarea está en sus mochilas. La hora de dormir es a las 9. Como si me estuviera entregando una lista de tareas que yo le había pedido. Me quedé hasta las 9:30 esa noche, luego hasta las 10 la siguiente. De repente, ya los estaba recogiendo todos los días de la semana. Luego, los fines de semana empezaron a colarse, disfrazados de emergencias de solo por unas horas, solo por esta vez. Reorganicé mi horario de trabajo, cancelé planes sociales y empecé a despertarme más temprano para recuperar el tiempo perdido. Cada vez que insinuaba que esto se estaba volviendo demasiado, mi mamá intervenía rápido, interrumpiéndome antes de que pudiera terminar la oración. Las familias se ayudan mutuamente, decía. Tajante y definitivo. Y tú todavía no tienes responsabilidades reales, así que esta es tu forma de contribuir. Esa frase dolió más de lo que esperaba. Recuerdo estar parado en la cocina de mi mamá cuando lo dijo. Los niños peleando a gritos en la sala, el olor a comida recalentada flotando en el aire. No tienes responsabilidades reales. Lo dijo como si fuera un hecho, no una opinión. Como si mi trabajo, mi tiempo, mi vida existieran en una categoría inferior que podía reorganizarse cuando les fuera conveniente. Traté de explicarle que trabajar desde casa no significaba que estuviera libre todo el día. Ella me restó importancia moviendo la mano. Te la pasas sentado frente a una computadora. Tu hermana está criando hijos. Esa es la vida real. A partir de ese momento, el tono cambió. Ya no era gratitud. Era exigencia. Si llegaba 5 minutos tarde, Elena suspiraba ruidosamente y decía que ya iba tarde para algo. Si decía que no podía quedarme más allá de cierta hora, mi mamá intervenía más tarde con una llamada de decepción sobre lo estresada que estaba Elena y cómo yo los había defraudado a todos.
Nadie me preguntaba si estaba cansado. Nadie me preguntaba cómo iba mi trabajo. Era como si me hubieran reasignado un rol en silencio, y todos los demás hubieran estado de acuerdo sin consultarme. Lo que realmente me molestaba ni siquiera era hacer de niñero en sí. Era la forma en que me borraba de la foto. Las conversaciones dejaron de incluirme, a menos que se tratara de logística. Las cenas familiares se convirtieron en juntas de planificación sobre quién necesitaba ayuda la semana siguiente. Si mencionaba algo sobre mis propios planes, la habitación se quedaba en silencio por un segundo antes de que mi mamá redirigiera la conversación de vuelta a los niños. Empecé a sentirme como un personaje secundario en mi propia familia. Útil, pero intercambiable. La primera vez dije que no rotundamente. Fue un domingo por la noche. Elena me mandó un mensaje de texto preguntando si podía llevarme a los niños a la mañana siguiente porque su niñera habitual le había cancelado. Me quedé mirando el celular por un largo rato antes de responderle que no podía. Tenía una junta importante. Le di a enviar e inmediatamente sentí esa conocida punzada de culpa, como si acabara de hacer algo malo. La respuesta llegó 10 minutos después, no de Elena, sino de mi mamá. No entiendo por qué te pones tan difícil. Esto es solo temporal. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Fue entonces cuando algo en mí cambió. No me quebré, simplemente cambié en silencio. Me di cuenta de que temporal no tenía fecha de caducidad. Me di cuenta de que mis límites eran invisibles para ellos porque nunca antes habían necesitado verlos. Empecé a prestar atención después de eso. La forma en que se hacían planes sin mí. La forma en que hablaban de mi tiempo como si fuera un recurso compartido. La forma en que mi mamá elogiaba a Elena por mantener todo en orden, ignorando el hecho de que yo era quien lo hacía posible. Así que dejé de discutir. Dejé de dar explicaciones. Dejé de intentar que me entendieran. Simplemente dejé de presentarme. Sin avisos, sin confrontaciones. El lunes, no fui. Me quedé en casa y trabajé. El martes, no contesté el teléfono. El miércoles, salí a dar un largo paseo durante las horas en las que normalmente estaría cuidando a los niños. Cada día, esperaba que alguien me preguntara qué estaba pasando. Nadie lo hizo al principio, luego empezaron a llegar los mensajes. Confundidos primero, luego irritados y después ansiosos. Los mensajes de Elena se volvieron más cortos. Las llamadas de mi mamá se hicieron más frecuentes. Para el viernes, mi celular se iluminaba sin parar. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes en los grupos de WhatsApp donde mencionaban mi nombre una y otra vez, como si me hubiera esfumado en el aire. Escuché un mensaje de voz de mi mamá tarde esa noche. Su voz sonaba tensa, controlada, de esa manera en que se pone cuando intenta no sonar alterada. Dijo, tenemos que hablar. Esto no está bien. Tu hermana está en un aprieto y no entendemos por qué estás haciendo esto. Me quedé sentado en la oscuridad, con el celular en la mano y el corazón latiendo más rápido que en toda la semana. Por primera vez, no era yo el que estaba en pánico. Eran ellos. Y mientras miraba la pantalla, viendo entrar otra llamada que no contesté, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de cuidar niños. Algo más grande estaba a punto de salir a la luz. Algo que había estado oculto debajo de todo esto durante años, esperando el momento en que yo finalmente dejara de serles conveniente. Para el lunes siguiente, el silencio se había convertido en algo más afilado. Ya no era tranquilo, era tenso, del tipo que se siente como si estuviera a punto de estallar. No había bloqueado a nadie. Quería ver qué decían cuando se dieran cuenta de que no iba a ceder de inmediato. Ese fue probablemente mi error, porque les dio margen para escalar las cosas. Empezó con mi mamá apareciéndose en mi departamento sin avisar. Escuché el golpe en la puerta a través de mis audífonos mientras estaba en una llamada. Ese ritmo pesado e insistente que usa cuando ya decidió que tiene la razón. Me puse en silencio y esperé, con la esperanza de que se fuera. No lo hizo. Cuando finalmente abrí la puerta, pasó junto a mí como si fuera la dueña del lugar. Con la bolsa aún en el hombro, sus ojos ya escaneaban la habitación. Así que esto es lo que has estado haciendo, dijo, señalando vagamente mi escritorio, ignorando a tu familia.
Le dije con calma que ya le había dicho a Elena que no podía cuidar a los niños más, que tenía trabajo, que necesitaba límites. No se sentó. No hizo preguntas. Solo se cruzó de brazos y suspiró como si yo fuera un adolescente que no había arreglado su cuarto. No nos dijiste que ya no ibas a hacerlo, me reprochó. Simplemente desapareciste. ¿Sabes en qué posición pusiste a tu hermana? Le respondí, en la misma posición en la que he estado yo durante meses. Fue entonces cuando le cambió la cara. No se veía enojada, sino despectiva. Otra vez con esto, dijo. Jorge, estás haciendo de esto algo que no es. Elena tiene 3 hijos. Tú tienes una laptop. Sentí que algo se me encogía en el pecho. Lo intenté de nuevo, más despacio esta vez. Le expliqué sobre las juntas perdidas, el estrés, la forma en que sentía que mi vida había sido puesta en pausa sin mi consentimiento. Me interrumpió a la mitad. Todos hacemos sacrificios, dijo. Pero tú eres el único que está haciendo un drama. Antes de que pudiera responder, sonó su celular. Era Elena, contestó de inmediato y la puso en altavoz sin preguntarme. La voz de Elena se escuchó tensa e irritada. Mamá, ¿dónde estás? Tuve que salir temprano del trabajo otra vez. Mi jefe no está nada contento. Se suponía que Jorge iba a estar ahí. Le dije que yo nunca había dicho que iba a estar ahí. Elena resopló con burla. Siempre estás. Ya sabes cómo funciona esto. Esa frase me pegó más fuerte que cualquier insulto. Ya sabes cómo funciona esto, como si fuera un sistema. Como si mi rol hubiera sido decidido hace años. Miré a mi mamá, esperando a que corrigiera esa suposición. No lo hizo. Solo asintió levemente, aunque Elena no podía verla, pero yo sí. Esto no está funcionando, dijo mi mamá. En fin, necesitamos una solución. Le contesté, la solución es que contrates una niñera o que Elena ajuste su horario. Ya no estoy disponible. Hubo una pausa. Luego, mi mamá dijo algo que me revolvió el estómago. Entonces tendremos que replantearnos algunas cosas. Le pregunté a qué se refería. No respondió de inmediato. Solo frunció los labios como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Tu papá y yo te hemos estado ayudando, dijo. Más de lo que te das cuenta. Eso era nuevo. ¿Ayudándome en qué?, pregunté. Volvió a mirar a su alrededor por todo mi departamento. ¿Tu renta?, dijo. La razón por la que es tan accesible es porque tu tía es dueña del edificio. La convencimos de mantenerla baja como un favor. Los favores familiares son recíprocos. Me quedé mirándola. Llevaba 3 años viviendo ahí. Nadie me lo había mencionado nunca, ni una sola vez. Nunca me dijeron eso, le dije. No creíamos que fuera necesario, respondió. Porque estabas siendo de ayuda. Hasta ahora. La llamada con Elena seguía conectada. Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea. Entonces, ¿qué?, dijo Elena, él simplemente se desentiende y nosotros tenemos que arreglárnoslas. Mi mamá respondió, no, solo necesita un recordatorio de cómo funcionan las cosas en realidad. Fue entonces cuando me cayó el 20. Esto no se trataba de ser niñero. Nunca se trató de eso. Se trataba de chantaje. Le pregunté directamente a mi mamá, ¿me estás amenazando? Parecía genuinamente ofendida. No seas tan dramático, dijo. Estoy diciendo que si dejas de actuar como parte de esta familia, no puedes esperar el apoyo de la familia. Me sentí avergonzado, luego enojado, y después sentí algo más frío en el fondo. Así que todo esto, dije lentamente, era condicional. Se encogió de hombros. Todo es condicional. Después de que se fue, me quedé sentado en el sillón por un largo rato repasando la conversación. Esa revelación se asentó lenta y dolorosamente. Ellos no veían mi ayuda como generosidad. La veían como una obligación, como algo que les debía. Y ahora que estaba tratando de salirme del redil, me estaban recordando quién tenía el poder. Los días siguientes fueron implacables.
Elena empezó a publicar indirectas en redes sociales sobre redes de apoyo falsas y personas que desaparecen cuando más las necesitas. Los chats de los grupos familiares se llenaron de mensajes pasivo-agresivos sobre mantenerse unidos y estar presentes. Mi papá, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, finalmente me llamó. Su voz sonaba cansada pero firme. «Tienes que arreglar esto», me dijo. «Tu madre está muy alterada». Le pregunté si le parecía justo lo que estaban haciendo. No respondió a eso. Solo dijo, los hijos de Elena están sufriendo. Ese era siempre su escudo, los niños. Como si los estuviera lastimando personalmente por recuperar mi propio tiempo. Empecé a dudar de mí mismo de nuevo, solo por un momento. Entonces ocurrió algo que borró esa duda por completo. El viernes por la tarde, recibí un correo electrónico de mi arrendador. Era educado pero formal. Decía que, debido a un cambio de circunstancias, mi contrato de arrendamiento no sería renovado al final del plazo, me daban 60 días de aviso previo. Lo leí 3 veces, con las manos temblando. Entonces noté la línea de CC, con copia. Mi mamá. La llamé inmediatamente. Contestó al segundo tono. Le pregunté por qué estaba copiada en un correo sobre mi vivienda. Hubo una pausa. Luego me dijo con calma, teníamos que proteger a Elena. No nos dejaste opción. Eso fue todo. Ese fue el momento en que el suelo desapareció bajo todo lo que creía saber sobre mi familia. No solo me habían hecho sentir culpable. No solo me habían menospreciado. Habían actuado a mis espaldas y habían movido una palanca que sabían que me iba a lastimar. Todo porque dejé de serles útil. Colgué sin decir una palabra más. Me quedé allí mirando el correo electrónico, con el corazón acelerado y una extraña mezcla de traición y claridad inundándome. Esto ya no era una discusión. Habían cruzado la raya. Y mientras estaba sentado en ese departamento silencioso, rodeado de cajas que aún no había empacado, un pensamiento seguía repitiéndose en mi cabeza, constante e inconfundible. Lo primero que sentí después de que se desvaneció el enojo no fue resolución ni determinación. Fue agotamiento. De ese que se te mete en los huesos y hace que hasta las decisiones más simples se sientan pesadas. Ojalá pudiera decir que de inmediato entré en acción, que vi la traición claramente y la convertí en combustible enseguida. No fue así. Me bloqueé por un tiempo. Seguí haciendo lo mínimo en el trabajo, respondiendo correos, asistiendo a juntas, pero todo se sentía un poco desenfocado, como si estuviera viendo mi propia vida a un par de metros de distancia. El departamento ya no se sentía mío después de ese correo. Cada pared se sentía temporal. Cada sonido en el pasillo me revolvía el estómago, como si alguien estuviera a punto de tocar de nuevo para decirme que se había acabado el tiempo. 60 días suena a mucho tiempo, hasta que te das cuenta de lo rápido que desaparecen cuando estás mentalmente paralizado. Al principio no se lo conté a nadie. Ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo. Había una parte de mí que todavía se sentía avergonzada, como si hubiera fallado alguna prueba no escrita de la adultez al permitir que mis papás tuvieran tanto control sobre mi vida. Los mensajes de la familia no cesaban. En todo caso, cambiaron de tono. Ahora había preocupación mezclada con la presión. Mi mamá dejaba mensajes de voz diciendo cosas como, estamos preocupados por ti y últimamente no pareces tú mismo. Elena mandó un mensaje que decía, espero que estés feliz. Los niños no dejan de preguntar a dónde te fuiste. Ese dolió más de lo que esperaba. No porque fuera justo, sino porque era efectivo. Me pintaba como el villano sin reconocer nada de lo que había llevado a esa situación. No respondí. No confiaba en poder decir algo que no reabriera la herida o me hiciera sonar a la defensiva. En lugar de eso, me concentré en sobrevivir cada día. Algunas mañanas, me despertaba con esa conocida opresión en el pecho, la sensación de que algo malo estaba a punto de pasar, aunque en realidad no estuviera pasando nada. Otras mañanas me sentía extrañamente anestesiado, como si mi cuerpo hubiera decidido conservar energía apagando las emociones innecesarias. El punto más bajo llegó unas 2 semanas después del aviso sobre mi contrato.
Estaba sentado en la mesa de la cocina a altas horas de la noche, rodeado de pestañas abiertas en mi laptop, anuncios de departamentos, hojas de cálculo de presupuestos, correos electrónicos que no había respondido. Me di cuenta de que estaba haciendo cuentas una y otra vez, con la esperanza de que los números cambiaran si me los quedaba mirando el tiempo suficiente. No lo hicieron. La renta en cualquier otro lado era más alta. Mudarme costaría un dinero que no tenía planeado gastar. Y debajo de todo eso estaba la silenciosa revelación de que, si no hubiera dejado de cuidar a los niños, nada de esto estaría pasando. Ese pensamiento me asustó, no porque me diera ganas de volver, sino porque me mostró que tan profundo había llegado su manipulación. Habían construido un sistema en el que mi comodidad dependía de mi obediencia, y yo ni siquiera me había dado cuenta. Sentado ahí en ese silencio, finalmente me permití sentir el duelo de todo esto. No solo por la situación de la vivienda, sino por la pérdida de la familia que creía tener. La idea de que el apoyo era mutuo. La creencia de que mi valor no estaba ligado a lo que podía aportar. No lloré dramáticamente. Fue más silencioso que eso. Fueron solo unos minutos de mirar a la pared, respirando lentamente, dejando que la verdad se asimilara. Cuando me levanté de la mesa, algo había cambiado de nuevo. No de una manera triunfal, sino práctica. A la mañana siguiente, le conté a mi gerente lo que estaba pasando. No le di detalles del drama familiar, solo le dije que estaba lidiando con un problema de vivienda y que tal vez necesitaría algo de flexibilidad. Para mi sorpresa, me apoyó de inmediato. Me preguntó si quería ajustar mis horarios temporalmente. Me recordó que mi trabajo había sido sólido y que esto no cambiaba las cosas. Fue una interacción tan pequeña, pero se sintió como oxígeno. La prueba de que no todas las figuras de autoridad usaban el apoyo como moneda de cambio. Empecé a contárselo también a algunos amigos, con cuidado al principio, como si estuviera tanteando el terreno. Todos y cada uno reaccionaron de la misma manera. Incredulidad seguida de enojo en mi defensa. Una de mis amigas me acompañó a ver departamentos. Otro se ofreció a guardarme algunas cajas si lo necesitaba. Sin condiciones, sin culpas, solo ayuda. Fue impactante darme cuenta de lo diferente que se podía sentir el apoyo cuando no venía envuelto en exigencias. Me dediqué al trabajo más intencionalmente después de eso, no como un escape, sino como una forma de anclarme. Retomé un proyecto que había estado posponiendo. Me ofrecí como voluntario para una tarea que normalmente se le habría asignado a otra persona. No porque tuviera que demostrar nada, sino porque se sentía bien elegir a dónde iba mi energía. Poco a poco, mi confianza empezó a reconstruirse. No de una forma escandalosa, sino con la silenciosa seguridad de que era capaz de manejar las cosas por mi cuenta. Mientras tanto, el comportamiento de mi familia se volvió más errático. Mi mamá oscilaba entre un silencio glacial y una calidez repentina. Un día me escribía: «Te extrañamos, ¿cenamos esta semana?». Al siguiente, mandaba un mensaje cortante y formal sobre los próximos pasos si no reconsideraba ayudar a Elena. Mi papá intentó un ángulo diferente. Me llamaba y hablaba de cosas sin relación, como el clima o el coche nuevo de un vecino, como si fingir que no pasaba nada fuera a reiniciar todo de alguna manera. Lo escuchaba por cortesía, pero no le seguía la corriente. Cada vez que la conversación se desviaba hacia Elena o los niños, cambiaba de tema o terminaba la llamada. Lo que más me sorprendió durante ese periodo fue lo mucho más ligeros que se sentían mis días sin tener que ser niñero. Incluso con todo el estrés acumulado encima, volví a tener tardes libres y tranquilas. Preparaba de comer sin prisas. Leía antes de dormir. Salía a caminar solo para despejar la mente. A veces la culpa se asomaba, generalmente a altas horas de la noche, pero no se quedaba tanto tiempo como antes. Empecé a verla como lo que era: condicionamiento. Aproximadamente al mes, encontré un departamento más pequeño al otro lado de la ciudad. No era perfecto. Un edificio más viejo, menos espacio, pero era mío. Totalmente mío y sin ataduras invisibles. Cuando firmé el contrato, sentí una calma que no había sentido en años. No era emoción, era alivio, como si por fin estuviera pisando tierra firme. Aunque no fuera tan bonito como antes, no le dije a mi familia de inmediato. Una parte de mí quería guardarme ese triunfo para mí.
Cuando mi mamá finalmente se enteró a través de mi tía, me llamó enseguida. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó, con la voz tensa de nuevo. Le dije, porque esta vez no necesitaba permiso. Hubo una larga pausa después de eso. No se disculpó. No discutió. Solo dijo, así no es como funcionan las familias. Y me colgó. Entonces empecé a entender que mi crecimiento no solo les resultaba inconveniente. Les resultaba amenazante. Cuanto más estable me volvía por mi cuenta, menos poder de manipulación tenían. Cuanto más seguro me sentía, más difícil sería arrastrarme de vuelta al rol que ellos habían diseñado para mí. Y Elena también lo notó. Sus mensajes cambiaron. Menos acusatorios, más de sondeo. Me preguntaba a dónde me había mudado o si me estaba yendo bien de dinero. Una vez incluso me dijo, mamá está muy estresada. Ya sabes cómo se pone. Leí ese mensaje varias veces antes de soltar el celular. Por primera vez, no sentí el impulso de arreglar nada. Para el final de ese mes, no estaba sanado. No lo había superado por completo. Pero era diferente. Más fuerte de una forma que no requería aprobación, más claro sobre lo que aceptaría y lo que no. Había perdido mi antiguo departamento, pero había ganado algo más valioso, perspectiva. Lo que aún no sabía era que mi familia no había terminado de reaccionar a ese cambio. Solo se estaban reagrupando. Y en el momento en que se dieron cuenta de que no iba a volver mansamente, empezaron a hacer sus propios planes. No me desperté una mañana pensando, voy a vengarme. Fue más silencioso que eso, más deliberado. El impulso ya no venía del enojo, venía de la claridad. Una vez que se disipó la neblina emocional, empecé a ver patrones que había ignorado durante años. Y cuando ves los patrones con claridad, también empiezas a ver los puntos de presión. Lo primero que hice fue nada, a propósito. Me mantuve cortés pero distante. Respondía a los mensajes horas después en lugar de hacerlo de inmediato. Rechazaba invitaciones sin dar explicaciones. Dejé de ofrecer información por mi cuenta. Eso por sí solo pareció inquietarlos más que cualquier discusión que hubiéramos tenido. A mi mamá, especialmente, no sabía cómo reaccionar a la indiferencia. Seguía intentando diferentes tonos, como quien prueba varias herramientas en un cajón, esperando que alguna siguiera funcionando. Una semana, intentó con la nostalgia. Me mandó fotos de cuando éramos niños con frases como «Recuerda cuando te encantaba venir a vernos». Otra semana, intentó con la preocupación «Te noto muy alejado. Espero que te estés cuidando». Y luego, cuando ninguna de las dos funcionó, volvió al control. Sutil al principio, luego no tanto. Ahí fue cuando empecé a prestar más atención. Me di cuenta de algo importante durante una de esas llamadas telefónicas medio incómodas con mi papá. Mencionó de pasada que Elena estaba teniendo problemas para conservar su trabajo. Otra vez. Que su jefe le había advertido sobre sus problemas de asistencia. Lo dijo como si fuera lamentable pero inevitable, como el clima. Hice algunas preguntas neutrales, nada sospechoso. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Qué tipo de horario tiene ahora? Él me respondió sin pensarlo demasiado. Después de colgar, me quedé mirando a la pared, atando cabos. Que yo fuera el niñero no solo les era conveniente. Era esencial. Habían construido toda su rutina alrededor de mi disponibilidad. Sin mí, las cosas no solo se volvieron más difíciles. Empezaron a desmoronarse. No me sentí arrogante por eso. Me sentí cauteloso, porque si había algo que sabía sobre mi familia, era que no manejaban con gracia la pérdida de control. Volverían a escalar las cosas. La única pregunta era cómo. Así que empecé a documentar todo. No de manera dramática, sino en silencio. Capturas de pantalla de los mensajes de texto en los que las exigencias se planteaban como hechos. Mensajes de voz donde la culpa era evidente. El correo de la cancelación de mi contrato de arrendamiento con copia a mi mamá, fechas, horas, patrones. Ni siquiera sabía exactamente para qué lo iba a necesitar todavía. Solo sabía que no quería que me volvieran a agarrar desprevenido. Al mismo tiempo, fortalecí las áreas de mi vida que no tenían nada que ver con ellos.
Me enfoqué más en el trabajo, no quemándome hasta el agotamiento, sino siendo estratégico. Tuve una plática con mi gerente sobre oportunidades de crecimiento. Mencionó un puesto de liderazgo que requería un poco más de responsabilidad, pero venía con flexibilidad y un mejor sueldo. Le dije que estaba interesado. Lo decía en serio. También hablé con mi tía, la dueña de mi antiguo edificio, no para confrontarla, sino para entender. Nos vimos para tomar un café. Se veía incómoda todo el tiempo, revolviendo su bebida en exceso, evitando el contacto visual. Cuando le pregunté directamente si mis papás le habían pedido que no me renovara el contrato de arrendamiento, dudó, pero asintió. Me dijeron que era por el bien de la familia, dijo en voz baja. Que estabas poniéndote muy difícil y que esto podría ayudar a acomodar las cosas de nuevo. Le agradecí por ser honesta. No discutí. No le reclamé. Pero mientras caminaba a casa después de eso, algo se cristalizó en mi mente. No solo habían cruzado una línea emocional. Habían involucrado a otras personas. Habían usado la reputación y la presión para arrinconarme. Eso cambiaba la escala de las cosas. Por esa misma época, Elena empezó a buscarme de manera más directa, no para que fuera niñero, al menos no explícitamente. Me preguntaba cómo me estaba adaptando, si el lugar nuevo estaba bien, si en el trabajo seguía teniendo flexibilidad. Sus preguntas eran cuidadosas, como si estuviera tanteando el terreno para ver cuánto había perdido. Le contestaba cortésmente pero con evasivas. Sí, el lugar estaba bien. El trabajo iba bien, con mucho movimiento. Una tarde, me llamó en lugar de escribirme un mensaje. Eso por sí solo era inusual. Sonaba cansada, no enojada, solo desgastada. Me dijo que estaba abrumada, que mamá estaba constantemente encima de ella ahora y que las cosas habían sido más fáciles cuando yo estaba ahí. Ahí estaba. No era una disculpa, no era asumir ninguna responsabilidad, solo era nostalgia por la comodidad que yo les brindaba. No sé cómo le haces, me dijo. Viviendo tu vida sin todo este caos. Casi me río de eso. Casi. En lugar de eso, le di una respuesta neutral y dejé que el silencio se alargara. Ella lo llenó, por supuesto. Siempre lo hacía. Habló sobre los niños, sobre la falta de dinero, sobre cómo mamá se había ofrecido a ayudar más, pero estaba estresada. Cada frase era un anzuelo lanzado en mi dirección. Después de la llamada, no me sentí tentado. Me sentí informado. La oportunidad se presentó antes de lo que esperaba. Mi mamá me invitó a una cena familiar, planteada como una ofrenda de paz. Sin presión, me dijo. Solo queremos reconectar. Dudé, pero acepté. No porque quisiera una reconciliación, sino porque quería observarlos en su entorno natural ahora que ya no estaba jugando mi viejo rol. La cena fue tensa, pero civilizada, demasiado civilizada. Todos estaban portándose de lo mejor. Los cumplidos se sentían ensayados. Las preguntas se sentían con doble intención. Mi mamá no dejaba de mirarme como si estuviera esperando a que yo resbalara y le asegurara que todo había vuelto a la normalidad. No lo hice. A mitad de la comida, Elena mencionó casualmente que tal vez necesitaría ayuda de nuevo en el futuro. No ahora, pero eventualmente. Mi mamá intervino de inmediato, diciendo, las familias se adaptan. Ya se nos ocurrirá algo. Yo asentí, no dije nada y seguí comiendo. El silencio que siguió fue denso. No estaban acostumbrados a que no se llenara con mi obediencia. Después de la cena, cuando ya me iba, mi mamá me hizo a un lado. Bajó la voz y me dijo, ya sabes, si algún día quieres que las cosas vuelvan a ser como antes, podemos hablar. La miré y me di cuenta de algo importante. Ella creía que esto era un duelo de resistencia, que eventualmente me iba a cansar de mantenerme firme y volvería a la mesa bajo sus términos. No entendía que yo no estaba tratando de volver en absoluto. Esa noche, tomé la decisión de no explotar, de no confrontarlos en público, sino de dejar que las consecuencias de sus propias decisiones se desarrollaran sin mi interferencia. Dejé de proteger a Elena de las consecuencias de sus propios horarios. Dejé de suavizar las cosas con la familia extendida. Cuando la gente me preguntaba por qué ya no estaba tan presente, les decía la verdad con calma y de forma breve.
sin adornos, sin drama, solo los hechos. La historia cambiaba dependiendo de quien la escuchara, pero la esencia seguía siendo la misma. Yo estaba poniendo límites. Me habían castigado por ello. Estaba siguiendo adelante y la gente me escuchaba. Noté cambios sutiles, menos suposiciones, más preguntas dirigidas a mis papás en lugar de a mí. Mi mamá odiaba eso. Empezó a llamarme con más frecuencia de nuevo, intentando adelantarse a lo que se estaba diciendo. Dejé que sus llamadas se fueran al buzón de voz. Para entonces, ya no estaba enojado. Estaba siendo paciente. Sabía que algo se acercaba. Una presión de ese tipo no desaparece sin más. Busca una nueva salida. Y cuando la encuentra, tiende a exponer todo lo que estaba escondido debajo. El punto de quiebre no llegó con gritos ni portazos. Llegó con una llamada telefónica un miércoles por la tarde, mientras yo estaba en medio del trabajo. Casi no contestó. El número era el de Elena. Y para entonces, ya había aprendido que nada bueno salía de esas llamadas. Pero algo me dijo que contestara. No empezó con charlas casuales. Sonaba en pánico. No frustrada, ni molesta, sino en pánico total. Me dijo que la habían despedido esa misma mañana. Problemas de asistencia. Había ignorado su última advertencia. Ya no le dieron más oportunidades. Dijo que mi mamá estaba en su casa llorando, que mi papá estaba intentando encontrar una solución. Y entonces dijo la frase que finalmente confirmó todo lo que yo había sospechado: están diciendo que esto es culpa tuya. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara. Elena lo llenó, como siempre lo hacía, explicándome cómo, si tan solo los hubiera ayudado un poco más de tiempo, si no hubiera puesto las cosas difíciles, nada de esto habría pasado. Dijo que mi mamá le había dicho que yo estaba siendo egoísta y que había abandonado a la familia cuando más me necesitaban. Cuando finalmente dejó de hablar, le dije con calma: perdiste tu trabajo porque faltabas a trabajar. Yo no te despedí. Se quedó callada, luego se puso a la defensiva, luego se enojó, y después, casi sin darse cuenta, dijo algo que no tenía intención de decir en voz alta. Mamá dijo que si tan solo cooperas de nuevo, ella podría arreglar las cosas. Dijo que te ayudaría con la renta la próxima vez o lo que sea. Eso fue todo. La confirmación que necesitaba. Incluso ahora, después de todo, seguían creyendo que la manipulación era la respuesta, que mi independencia era temporal, que si aplicaban suficiente presión, yo volvería a mi lugar. Le di las gracias a Elena por decírmelo y colgué la llamada. Esa misma noche, hice 3 llamadas telefónicas por mi cuenta. La primera fue a mi gerente. Acepté el puesto de liderazgo que me había mencionado semanas antes. El aumento de sueldo entraría en vigor de inmediato. La segunda fue a mi tía. Le dije que no estaba enojado con ella, pero le dejé muy claro que no participaría en ninguna otra intervención familiar. Le conté la verdad de lo que había pasado. Se quedó callada por un buen rato. Luego se disculpó, no a la defensiva, sino genuinamente. La tercera llamada fue la más difícil. Fue a mis papás. Les pedí que nos viéramos en un lugar público y neutral, un café cerca de mi nuevo departamento. Llegaron juntos, tensos pero confiados, como si todavía creyeran que esa conversación terminaría conmigo cediendo. Mi mamá empezó a hablar primero, diciendo que estaba preocupada por Elena, por los niños, por cómo todo se había salido de control desde que me hice a un lado. Dejé que terminara. Luego saqué mi celular. Les dije que sabía lo del contrato de arrendamiento, lo de las conversaciones a mis espaldas, lo de la idea de que la ayuda en nuestra familia venía con condiciones. No los acusé. No levanté la voz. Solo expuse los hechos uno por uno, como si pusiera objetos sobre una mesa. Mi mamá intentó interrumpir. Levanté la mano y seguí hablando. Les dije que ya estaba harto de que me controlaran, de que me ofrecieran de voluntario, de que me castigaran por poner límites. Les dije que tenía todo documentado, no porque quisiera usarlo, sino porque quería que entendieran que ya no estaba confundido. No estaba siendo emocional. No estaba recordando mal las cosas. Ahora veía su sistema con total claridad. Mi papá bajó la mirada a la mesa.
Mi mamá se quedó inmóvil. Entonces dije la frase que cambió la balanza de poder permanentemente: no voy a ayudar a Elena. Ni ahora, ni después. Y si intentan presionarme de nuevo, dejaré de tener contacto con ustedes por completo. Mi mamá se rió, una risa corta y aguda. No puedes simplemente abandonar a tu familia. Le dije, ya lo hice. Solo que no se dieron cuenta hasta que les afectó a ustedes. No hubo nada dramático después de eso. Ni gritos, ni lágrimas, solo la lenta comprensión cayendo sobre ellos de que sus viejas palancas ya no funcionaban, de que las amenazas estaban vacías, de que las consecuencias ahora eran suyas. Las repercusiones llegaron rápido. Sin mí como amortiguador, mis papás tuvieron que intervenir por completo. Los gastos de las niñeras se acumularon. Mi mamá empezó a cancelar sus propios planes. Mi papá tuvo que pedir días libres en el trabajo. La familia extendida, que ahora estaba al tanto de lo que realmente había pasado, dejó de ofrecerles compasión y empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Elena no había organizado un cuidado adecuado para sus hijos? ¿Por qué se esperaba que yo me encargara de ello gratis? ¿Por qué se había usado la vivienda como castigo? La narrativa se invirtió, de forma silenciosa pero decisiva. Unas semanas después, mi mamá volvió a llamar. Su voz sonaba cansada. No controladora, solo cansada. Me dijo, no pensamos que te irías de verdad. Le contesté, ese es el problema. Elena nunca se disculpó. No directamente. Mandó un mensaje meses después diciendo que esperaba que pudiéramos superar las cosas. No le respondí. Algunas puertas no necesitan que las azotes para que se queden cerradas. Mi vida se estabilizó de formas que no me esperaba. Florecí en el trabajo. Empecé a dormir mejor. Hacía planes sin revisar el horario de nadie más primero. La culpa se desvaneció, reemplazada por algo más firme, amor propio. A veces todavía pienso en los niños. Espero que estén bien, pero ya no confundo la responsabilidad con el sacrificio. Y ya no creo que el amor deba costarme mi autonomía. La última vez que mi mamá mencionó el deber familiar, le dije la verdad. No dejé de presentarme porque no me importé. Dejé de hacerlo porque, por fin, me importo a mí mismo. Y por primera vez, lo dije en serio.